Muy, pero muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test. Vamos a iniciar nuestro video test del día de hoy, lunes 27 de febrero. Lunes 27 de febrero ya se nos va este mes. Bueno, aquí estamos entonces en pantalla, modo aprendizaje. Ingresamos, ya tenemos el video test ahí. Como siempre acá, con ustedes, su servidor Mauricio, iniciando nuestro video test con 35 preguntas. Perfecto, ahí me van comentando, ¿cierto? Cualquier duda, consulta que tengan. Como siempre, iniciamos la lectura y damos explicaciones en cada una de las preguntas. Y ya tenemos en pantalla la pregunta número 1, que dice así. Un vehículo que se incorpora a la circulación desde un garage particular carece de derecho preferente de paso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene o no tiene preferencia? La alternativa A dice que cuando el vehículo es una motocicleta, ¿ya? La alternativa B nos dice, perdón, estoy ajustando acá la ventanita de chat. Ya, la alternativa B nos dice que cuando el vehículo es un camión, y la alternativa C dice que siempre. ¿Ok? Entonces, veamos, está ingresando desde un garage particular, está ingresando a la circulación, siempre, siempre, siempre va a carecer de preferencia, o sea, no va a tener preferencia. ¿Ok? Alternativa C, la correcta. A ver, espero que ustedes también vayan acertando. ¿Ya? Cada vez que ingresamos desde un recinto particular, un garage, un patio, un recinto, y pasamos a la vía pública, no tenemos preferencia, ¿ok? Que van circulando por la vía pública, obviamente. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, número 2. Dice, ¿cuál afirmación es correcta en relación al uso de rotondas y mini rotondas? La alternativa A dice, tanto en una mini rotonda como en una rotonda, el conductor que ingresa debe siempre ceder el paso a los vehículos que circulan por ellas. Ya, atento ahí. La alternativa B dice, tanto en una mini rotonda como en una rotonda, el conductor que ingresa tiene preferencia sobre los vehículos que circulen por ella. Alternativa C, al ingresar en una rotonda, un conductor debe ceder el paso a los vehículos en ella. Sin embargo, este conductor tiene preferencia al ingresar a una mini rotonda. La verdad es que no. Quien ingresa a la rotonda o a la mini rotonda nunca tiene preferencia, está obligado a ceder el paso. Es ingresar, ¿cierto?, a otra vía. Es como ingresar a un cruce, ¿cierto? Y usted no tiene preferencia. Así de simple. ¿De acuerdo? La preferencia es siempre de aquellos que van circulando por la rotonda o por la mini rotonda, que es lo mismo. Es más pequeña, ¿cierto? Entonces, al ingresar, usted carece de preferencia, tiene que observar muy bien que no venga ningún otro vehículo y no interfiera con él para poder hacer el ingreso, cediendo siempre el paso a los que ya circulan por ella. Alternativa A, la correcta. Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. Perfecto. Pregunta número 3. Está fácil. Debería estar relativamente fácil. ¿Cuál es el mejor remedio contra la fatiga y el sueño? Mejor remedio contra la fatiga y el sueño. La A dice que es el descanso, la B dice que tomar agua y la C, perdón, la C, el aire. Ya para sentirse mejorado, ¿cierto? Para recomponer las condiciones, el mejor remedio sería descansar, obviamente que sí. Fatiga, sueño, cansancio, no queda otra que descansar, ya el tiempo que sea necesario para poder restablecer las condiciones y poder volver a conducir, obviamente. Ya, alternativa A, la correcta. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, que dice la número 4. Nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos claros. A, verdadero, B, falso. Bueno, recordemos que mediante la vista recogemos la mayor parte de la información del entorno. Mientras estemos al volante, ¿cierto? La condición visual que tengamos, ¿ya? Es nuestro principal sentido en la recogida de información. ¿Okay? Entonces esto sería verdadero, ¿ya? La capacidad para calcular distancias, ver situaciones, ¿cierto? Percibir, etcétera, va a depender de los colores y los contornos claros de la figura de los elementos móviles, vehículos,
y todas las situaciones que vamos enfrentando en el tráfico. A mayor distancia que tengamos percepción, que tengamos visión de estos elementos, mucho mejor para ir planificando nuestra conducción. Esto es verdadero entonces. Ahí está. Pasamos a la pregunta número 5. ¿Está? También una pregunta fácil. Debería ser fácil para todos. Dice, ¿qué significa esta luz de advertencia en el panel de instrumentos? Y en la imagen vemos un triangulito, ¿cierto? ¿Ya? Hay un switch que tiene esta luz y también en el mismo panel de instrumentos se activa, ¿cierto?, esta luz. Cuando nosotros presionamos el switch, ¿qué luz usted activó? La A dice que activó las luces altas. La B dice que son intermitentes de advertencia de peligro. Las C son las neblineras y las D, freno de mano puesto. El freno de mano tiene otro icono, ¿cierto? Esta luz corresponde a luces de advertencia de peligro o intermitentes de advertencia de peligro. Cuando usted presiona este switch, se activan automáticamente los 4 intermitentes del vehículo y usted está advirtiendo a los demás conductores de alguna situación anómala en la vía, de alguna situación de fuerza mayor que usted está obligando a parar o bajar la velocidad de manera sorpresiva o de manera inesperada, perdón, mejor dicho, de manera inesperada, usted se está deteniendo en algún lugar que no debería, pero hay alguna situación anómala, alguna situación de peligro, lo está obligando a detenerse. También puede ser una falla técnica del vehículo, una falla técnica que a usted lo obliga a detenerse en un lugar inesperado, ¿de acuerdo? O cualquier otro vehículo que sea. Ok, ese es entonces el uso de las luces de advertencia de peligro. Recordar ahí. Para resumir un poquito, a ver, solamente podemos decir que en 2 circunstancias podemos hacer uso de estas luces en nuestros vehículos particulares. Esta es, como ya había dicho, cuando hay un peligro en la vía, usted le obliga a bajar velocidad o a detenerse en forma repentina por el peligro que está enfrentando, por la situación anómala que está enfrentando. Entonces, con eso usted advierte a los demás conductores, ¿ok? Y la otra es cuando estuviera con algún problema técnico, alguna pana, ¿cierto? Algún desperfecto que le obligue a quedar retenido en la vía y esté obstaculizando la circulación de los demás vehículos. Está generando obstrucción, pero no porque usted quiere, es por un motivo de fuerza mayor. Entonces ahí tiene las circunstancias, las situaciones donde usted debería ocupar esta luz de advertencia de peligro. Muy bien, pasamos a la pregunta 5. Ahí vemos una imagen, hay unos peatones. Dice, número 6. Terminamos con la 5, pasamos a la 6. Dice la pregunta número 6, usted se aproxima a un cruce cebra. En la vereda hay peatones esperando cruzar. ¿Qué hace usted? Ya en la vereda, también llamada acera, están los peatones ya esperando para cruzar. Bueno, los de la foto ya van cruzando. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de esto? La A dice que usted debe disminuir la velocidad y prepararse para detenerse. Es como bien acertado. La B dice, ¿qué le pasa a los peatones solo si estos son ancianos o niños? O sea, los demás peatones no. La C dice, toca la bocina para indicarles que pueden cruzar. Para eso es la bocina, para hacer ese tipo de indicación. Y la D dice, usa las luces para indicarles que pueden pasar. No. Usted no tiene por qué hacer este tipo de señas y tocar bocina que los va a confundir más, porque no es para eso. ¿Ya? Y la pasada en paso peatonal es para todos los peatones, independientes si son niños o ancianos. Obviamente, si son niños o ancianos, hay que tener más precaución, porque puede ser muy lento en el caso de ancianos cruzar, demoran más, los niños pueden ser muy sorpresivos a veces, cruzar corriendo. Tomar las precauciones, pero igual, la pasada en un paso peatonal, ¿cierto? Es para todas las peatones que quieran cruzar por ella. Si nos enfrentamos a esta situación, bajamos la velocidad y vamos preparados a detenernos, ¿ok? Vamos atentos, ¿cierto? A detenernos para que ellos puedan pasar. Ahí está, alternativa A, la correcta. Pasemos a la pregunta número 7, que dice, ¿cuáles son las 2 principales razones por las que no sería adecuado que usted adelantara al peatón en este momento? Ya, veamos la imagen, analicemos qué es lo que vemos ahí. Hay una vía, ¿cierto? Tipo carretera rural, parece ser rural la zona, ¿cierto? Y se ve una persona con una bicicleta al lado caminando, va un peatón, lleva la bicicleta al lado, no va en la bicicleta, va con ella caminando. Un poco más allá hay un vehículo desde una vía lateral que pretende ingresar, ya como con intención ya de ingresar, y al fondo se nos pierde la vía porque al parecer hay una pendiente, hay una bajada. Entonces no vemos los vehículos que pudieran aparecer. Por ende, ¿qué cree usted? ¿Sería aconsejable, sería adecuado adelantar el peatón? La dice que
El vehículo de la izquierda podría avanzar y podría aparecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario. Eso es correcto. La B dice, podría asociar al peatón. La verdad que lo veo difícil, aparte que se ve limpia la carretera y no es una razón de tanto peso como para evitar adelantarlo. Obviamente, igual hay que tratar de no hacerlo, pero no es como lo más importante. Y la C dice, la calzada es angosta y el peatón podría desviarse inesperadamente hacia la derecha. Bueno, si se desvía hacia la derecha sería mejor, porque se está alejando, está saliendo de la calzada. Al parecer la calzada no tiene berma tampoco, entonces lo hace más complejo. ¿De acuerdo? Pero la alternativa correcta sería la A. ¿Qué creen ustedes? Alternativa a la correcta. ¿Ya? Está el peligro de que el vehículo que está sumando llegue e ingrese rápidamente, usted se lo va a encontrar de frente. ¿Ok? Y lo otro, que al fondo puede aparecer sorpresivamente algún vehículo en sentido contrario, porque no tenemos visibilidad. No hay visual de aquellos que vienen en contra, porque claramente la imagen nos muestra una bien bajada. Puede aparecer de pronto un vehículo, ¿cierto?, que viene subiendo por ahí. Alternativa A, la correcta. Pasemos a la pregunta 8. Dice, ¿qué aspecto no afecta la prueba de alcoholemia en un conductor? ¿Qué aspecto no lo afecta? A ver, veamos. La A dice que el tiempo transcurrido desde que ingirió alcohol. Si eso afecta. A mayor tiempo transcurrido desde la última vez que ingirió alcohol, obviamente va a ir bajando, va a ir disminuyendo, ¿cierto? La concentración de alcohol en la sangre, entonces el tiempo afecta. Obviamente que sí. A la hora, después de que bebió la última copa, generalmente vienen los efectos más negativos y después se empieza a decrecer, ¿ya? Así que sí afecta, tiene influencia. La B dice su peso corporal también afecta. Una persona de mayor envergadura, de mayor peso, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente presenta menores niveles de concentración de alcohol. ¿De acuerdo? Entonces el peso corporal afecta en relación a una persona más pequeñita, que generalmente presenta mayores niveles de concentración de alcohol. Dice el haber fumado cigarrillo mientras consumía alcohol, eso no afecta, ¿cierto?, la prueba de alcoholemia, la concentración del alcohol, no aquí ha evidenciado nada de que si fue menos o más, o si ya está liberando el alcohol de la sangre, ya, no, el haber fumado cigarrillos no tiene ninguna influencia en cuanto a esa concentración. Así es que esa sería la que no afecta. Alternativa C es la que habría que marcar. Ahí está, respuesta correcta, muy bien. Espero que hayan acertado y pasemos a la pregunta número 9, que nos dice, ¿qué consejo daría usted a un conductor que ha ingerido bebidas alcohólicas en una fiesta? ¿Qué consejo podemos dar a ese conductor que consumió bebidas alcohólicas en una fiesta? La dice que tome una taza de café cargado y luego conduzca a casa. Espere un rato antes de irse conduciendo a casa. ¿Cómo esperar un rato si de pronto fue demasiada cantidad de alcohol que bebió? Y un rato, no sé qué tan largo o corto, pero no es la solución a que los efectos pasen. Ni tampoco se pasa en un rato. A veces demoran mucho, dependiendo de la concentración. La C dice que se vuelva a casa en taxi, o sea, un medio alternativo para devolverse y no conduciendo. Sería lo más acertado. Pero veamos la D, que dice que se vuelva a casa conduciendo lenta y muy cuidadosamente. ¿Qué cosa es lento también? ¿A partir de qué punto es lento? No, esa respuesta, aparte de ser muy arriesgado, también es ambigua. Así es que no corresponde, no puede conducir porque ingirió bebida alcohólica. Tampoco dice cuánto alcohol ingirió, pero sea lo que sea, no puede por ningún motivo conducir. Por ende, la alternativa C es la más acertada, devolverse a casa en taxi, ¿cierto? Para evitar cualquier situación de peligro. Ahí está. Vamos con la pregunta 10. Veamos, dice así. ¿Cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? Droga que afecta y que altera la percepción del entorno, o sea, lo que estamos percibiendo con nuestro sentido acerca del entorno en la vida. La A dice la pasta base, sí afecta y mucho. Mucho, mucho. Es alucinógeno, más encima. La marihuana también afecta, quizás no tan fuertemente como la pasta base, pero sí también tiene un problema de percepción de colores, ya tiempo y espacio igual. La C dice todas las mencionadas y la D, la cocaína. La cocaína, que podemos decir es un estimulante del sistema nervioso central, también afecta. Totalmente cierto. Todas estas drogas afectan la percepción de la realidad del entorno. Así que serían C.
todas las mencionadas, ¿ya? Ahí está. Quizá en diferentes niveles, pero todas afectan. La pregunta número 11 que dice, es una pregunta multirespuesta, ojo, pregunta multirespuesta. Dice así, cuando nos aproximamos a un colegio, cuando los niños estén saliendo de las clases, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Marque dos respuestas. Repito la pregunta, cuando nos aproximemos a un colegio, cuando los niños estén saliendo de las clases, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Y hay que marcar dos respuestas, ¿ok? La A dice que no debemos tener en cuenta nada. No debemos tener nada en cuenta, porque los niños saben que no deben bajar a calzada en forma sorpresiva. Por lo contrario, ¿cierto? Cuando los niños, ¿cierto? Lamentablemente salen del colegio, van en grupo, podrían ser muy impredecibles. Hay que tener mucho, mucho cuidado con ellos. La B dice que los niños puedan jugar traviesamente y bajar a calzada, sí. Muchas veces pueden corretear entre ellos y todo eso, y eso es peligroso. Siempre, por ende, en las zonas de escuela, de colegio, la velocidad máxima permitida es hasta 30 kilómetros por hora. O sea, de 30 hacia abajo. Ojalá usted pase con mucho cuidado en esa zona, principalmente en esos horarios de salida de colegio. Y la C dice que los niños pueden cruzar inesperadamente la calzada, por supuesto que sí. De pronto en los juegos y actitudes ellos podrían ser impredecibles en algún momento y puede pasar eso. Así es que tenerlo muy en cuenta. Alternativas correctas a marcar serían B y C. ¿Correcto? Ser muy cuidadoso entonces con esto y siempre recordar que el límite máximo de velocidad de esta zona es de máximo 30 kilómetros por hora. Aplíquelo, respételo, evite cualquier situación de riesgo en los colegios. Vamos a la pregunta 12, que nos dice, a veces la sensación de somnolencia o adormecimiento aparece aún después de haber dormido suficiente, incluso durante el día. O sea, durmió harto, durmió bien, durmió harto, pero puede aparecer sensación de somnolencia o de adormecimiento, ¿cierto? Sueño, ¿qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso dice, ¿es verdadero? Y esto es verdadero. Depende de muchas cosas, después de una abundante comida, por ejemplo, o que haya dormido bien durante la noche, hay ciertas horas del día igual que tendemos a sentir más sueño, ¿ya? También va a depender de la temperatura ambiente, obviamente cuando hay calor, generalmente nos viene con más fatiga, más sueño, o sea, dependen de varios factores. Esto es verdadero. Muchas veces se puede haber dormido bien la noche anterior, pero al otro día también, en determinados momentos o episodios, sentir sueño, cansancio. Muy bien. Vamos a la pregunta 3, estimado. Espero que vayamos todos aquí acertando hasta ahora y si es que no, si se equivocaron algunas, no importa porque del error se aprende, no se olviden, ¿ya? Aquí estamos en un proceso de aprendizaje y simplemente recuerden las explicaciones que vamos dando, que espero sean de su utilidad. Vamos con la 13 que dice, en esta perspectiva lineal se nos hace creer que, ya, acá hay una percepción, ¿cierto?, que no, se nos hace creer, porque lo que vemos en la imagen es un dibujo que está sobre una hoja plana, está todo sobre un plano, ¿ya? Pero ¿qué se nos hace creer? Ya, vemos que es como una carretera, ¿ya? Y se nos ve ahí un ángulo de visión. Dice la A que podemos ver que donde convergen las líneas es más lejano. La B dice que se está más lejos del lado derecho y la C dice se va en subida. La alternativa A sería la correcta, ¿de acuerdo? Se nos hace creer que donde convergen las líneas es más lejano, o sea, allá donde se junta. Aquí donde se ve más angostita, ¿cierto? Están yendo, da la impresión que fue una carretera y que ese punto se ve más lejano, cuando todo el dibujo está en un plano a la misma distancia. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de esta pregunta? Es que el conductor tenga en cuenta que muchas veces la percepción engaña, ¿de acuerdo? Sobre todo en las distancias. Cuando estemos tras el volante, muchas veces desconfiemos de lo que estamos viendo, sobre todo a alta distancia, ¿ya? Sobre todo el fondo. A veces uno se puede engañar. Un vehículo puede venir más cerca de lo que uno cree. Esas cosas hay que tener siempre cuidado. Nunca dé por sentado de lo que ve en primera instancia, todo es tal cual como usted cree. Hay veces algunas situaciones que pueden cambiar, o el enfoque nos puede engañar a distancia. Esto principalmente pasa mucho en carretera, ¿ya? Podemos tener una percepción errónea de lo que creemos que es, ¿ok? Mala interpretación de la realidad. Ya, pasa.
Pasemos a la pregunta 14. Alternativa a la correcta, no se olvide. Pregunta 14, ¿qué nos dice? La profundidad mínima permitida en los surcos de la banda de rodamiento de un neumático es de... Esto es por ley. ¿Cuánto es la profundidad mínima que se permite para vehículos particulares, sería en este caso? ¿Ya? Porque el transporte público tiene otra medida. ¿Ya? La mínima. ¿Qué cosa es lo mínimo? La profundidad más baja que tienen estos surcos. ¿Cuáles son los surcos? Ahí se ve clarito, ¿cierto? La huella del neumático, ¿ya? Esas marcas, ¿cierto? Ese calado que viene en el neumático, cuando están nuevitos, son bastante profundas. A medida que se va desgastando, esto va disminuyendo, y lo mínimo que la ley permite en cuanto a esta profundidad es 1,6 milímetros. Esos neumáticos ya se ven bastante gastaditos, el que está en la imagen, es un buen ejemplo. Yo creo que están cercanos, casi ya en el 1,6 milímetros, que es harto poquito. No alcanza a ser 2 milímetros, miren, es harto poquito. Eso es lo mínimo que la ley de tránsito exige para que los vehículos puedan circular. Si su neumático tiene menos de 1,6 en esta profundidad de surcos, ese neumático está con un exceso de desgaste. Ya está prácticamente liso. Ya prácticamente están desapareciendo los surcos. Y conducir con neumáticos así es peligroso. Es muy peligroso porque estos surcos cumplen varias funciones. ¿De acuerdo? Entre ellas, dan una mejor adherencia, podría evacuar el agua que queda entre el neumático y la calzada cuando hay lluvia, cuando hay agua en la calzada, ¿de acuerdo? Y darnos también una mejor tracción, agarre ya, a la misma calzada, etcétera. Entonces, es importantísimo el desgaste de los neumáticos que no sea excesivo. Les recuerdo una vez más, 1,6 milímetros la mínima, pero, los especialistas recomiendan 3 milímetros, que es como lo más aconsejable, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, la ley te aguanta, te perdona hasta 1,6, pero ojalá fuera mucho más la profundidad. 3 milímetros en la aconsejada. Ahí está, alternativa C la correcta. Pasemos a la pregunta 15. ¡Wow! ¿Qué imagen vemos ahí? Bastante escalofriante la imagen ahí. Dice así, el grupo etario de mayor accidentabilidad son, ¿ya? ¿Cuál es el grupo de etario de personas? ¿Entre qué edades? ¿Entre qué edades se ubican, cierto, las personas que están más expuestas o que según las estadísticas están involucradas en la mayor cantidad de accidentes o siniestros de tránsito? Recordemos que los accidentes ahora se llama siniestro de tránsito, no olvidar. Ya, la alternativa A dice que son los jóvenes entre 18 y 29 años, la alternativa B dice que son los adultos mayores entre 60 y 80 años, y la alternativa C dice que son adultos entre 40 y 49 años. Me la sé, yo estoy de cierta edad. Ya, independiente de lo mío. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas? ¿Qué es lo que dicen las estadísticas a nivel nacional, incluso a nivel mundial? ¿Eh? Lamentablemente, el grupo de personas que se involucran mayormente en accidentes de tránsito o que participan en ellos son los jóvenes. Lamentablemente es así. Jóvenes entre 18 a 29 años. Ahí se encuentra también la mayor cantidad de fallecidos, siendo a nivel mundial una de las primeras causas de muerte en jóvenes, ya tanto en Chile como a nivel mundial. Problema prioritario según la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito y los decesos en jóvenes. ¿De acuerdo? Y en su mayoría varones, ¿eh? Según estudios también, según estadísticas, ya entre ese rango etario, 18 a 29 años, y en su gran mayoría varones, los que generalmente están mayormente involucrados y lamentablemente también fallecen en siniestros de tránsito. Alternativa A la correcta, hacemos a la pregunta 16, que nos dice, estacionar es, dice, ya acabemos la definición de estacionar. ¿Qué se define por estacionamiento? La A dice que es detener momentáneamente un vehículo de la vía pública con o sin el conductor dentro de él. Yo le digo que no, porque esa sería una definición acotada de detención. Y detención o detenerse no es lo mismo que estacionarse. Hay dos conceptos diferentes. Uno se denomina detenerse y otro estacionamiento. Veamos la B que dice paralizar un vehículo de la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. Esa sería la alternativa correcta. Usted paraliza un vehículo de la vía pública, no, una vez que está estacionado, frenado, puede bajarse el conductor o estar dentro del vehículo, da lo mismo, porque es conocido el conductor el estacionamiento. Y acá vienen unos puntos más importantes, que dice que por un periodo mayor que el que usted necesita para dejar o recibir pasajeros. O sea, ya se habla de una paralización prolongada, a diferencia de la detención, que es una paralización momentánea.
¿Ok? Entonces, esto sería el concepto de estacionamiento, alternativa B. La C dice ubicar el vehículo en un lugar determinado, pero no dice por qué tiempo, no dice en qué circunstancias, nada, así que nos deja ahí en la duda. La C, descartada totalmente, sería alternativa B, la correcta, como se acaba de explicar. Ahí está la definición. Pasemos a la pregunta 17. Nuevamente tenemos una pregunta de alcohol, muy parecida a la que ya habíamos comentado recién. Dice, si ustedes realizan una prueba de alcoholemia y ha estado fumando, ¿le puede afectar el hecho de haber fumado en el resultado de la prueba? Es la misma pregunta que habíamos repasado ya anteriormente. ¿Ok? El cigarrillo, el hecho de estar fumando, ¿tiene alguna influencia en el resultado de este examen del COTES? Y viendo la alternativa, respondo al tío que totalmente no. La A decía que sí, la B decía que no, y la C decía, dependiendo de la ingesta, no. No afecta. Hay otras circunstancias que sí afectan, como quizás comer, beber, el tiempo transcurrido, la actividad física, sobre todo el tiempo transcurrido. Eso podría hacer variar mucho la concentración que usted arroje en el resultado finalmente, ¿ya? Pero en el caso del cigarrillo, no, no tiene ninguna relación. Ahí está, alternativa correcta, la B. Pasemos a la pregunta 18, que dice así: ¿el funcionamiento del airbag puede llegar a ser peligroso en un accidente? O sea, que se activa el airbag en un siniestro de tránsito, que se supone que está diseñado para protegernos. Pero podría llegar a representar algún peligro, ¿no? En un accidente en caso de siniestro, ¿ah? ¿Podría ser? Pero digo que sí. Yo le digo que sí, se lo ha utilizado de buena manera. La A dice que sí. Señoría ha puesto el cinturón de seguridad, totalmente. La B dice que no, y la C dice que sí, siempre. No, no, siempre no. En algunas circunstancias sí podría ser. Por ejemplo, si usted no lleva puesto el cinturón de seguridad, ya, porque estos dos elementos de seguridad pasiva, los dos son pasivos, son complementarios entre ellos, ¿ok? El airbag está diseñado para que actúe en conjunto con el cinturón de seguridad, el cual nos mantiene sujeto al asiento y nos mantiene a la altura necesaria también. O sea, que llevarse estas bolsas de aire, ¿cierto? No nos deberían terminar dañando, ¿ya? En cambio, si va sin cinturón, claro que sí, esto podría variar su altura de usted en el asiento, qué sé yo. También otro elemento que podría ser perjudicial sería la distancia que usted toma con respecto al volante. No tomar una distancia adecuada o una postura adecuada, ¿cierto? A lo mejor reclinando demasiado el asiento, eh, como sea, no tener, ¿cierto?, esta postura adecuada y esta distancia adecuada del asiento con los mandos del vehículo, también podría ser que el airbag lo termine dañando en caso de un siniestro de tránsito. Entonces, tener muy atentos sobre eso, ¿eh? Sobre todo recordar que actúan en conjunto con el cinturón de seguridad. ¿De acuerdo? Alternativa A, la correcta, de acuerdo a lo que hemos explicado. Pasemos a la siguiente pregunta. Número 19 dice, un vehículo con un buen mantenimiento provoca bien mantenido. Eso es bueno, obviamente, es positivo. La A dice que provoca que consuma más combustible. La B dice que va a emitir más contaminantes y la C consume menos combustible. Esto acá es un poquito de lógica y sentido común. Si su vehículo tiene un buen mantenimiento, neumático en buen estado, ¿cierto? La lubricación, ahí tenemos los cambios de aceite al día, los afinamientos, cambios de filtro y todo eso. Obviamente que circulando en esas condiciones va a contaminar menos, se esfuerza menos el motor, ¿ya? Consume menos combustible, por supuesto, alternativa C, la correcta. Ahí está. Muy bien. Pero la pregunta 20 nos dice así: los accidentes de tránsito, o mejor llamados siniestros, no se olviden que ahora se le está llamando siniestro, el término cambió, ¿ok? Obviamente que todavía no se actualizan las plataformas, los manuales, pero se está ocupando el concepto siniestro y no accidente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estos famosos accidentes de tránsito no tienen nada de accidentales cuando ocurren. La gran mayoría ocurre por razones conocidas y razones que se pudieron haber evitado. ¿Ok? Por eso mejor se le está llamando siniestro. Dicho eso, le damos las alternativas. Dice que son un problema de primer orden. Claro, ya lo había comentado que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un problema prioritario a nivel mundial. ¿Okay? Pero veamos qué más dice. Dice la B que se reducen con leyes más rígidas. La experiencia ha demostrado que no. Igual hay leyes que deben ser rígidas, ¿cierto? Que no se deben
ser muy tolerantes, por ejemplo, la ingesta de alcohol o droga y la conducción, ahí tienen que haber leyes bastante severas, ¿ok? Pero no es una solución total. La C dice que tienen como consecuencia solo la muerte. No, no, felizmente no es así, no. Felizmente muchos accidentes generalmente son leves y no hay consecuencias fatales, pero también hay accidentes con consecuencias fatales, lo cual no significa que todos tienen como consecuencia eso, no, no es así. Usted dice, somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. La verdad es que no somos tan conscientes, la verdad es que lo escuchamos la noticia y lo dejamos como que pase. No somos tan conscientes del problema, fíjese. El problema enorme que significa a nivel país y a nivel mundial. Así que nos quedamos con la alternativa A como la correcta. Un problema de primer orden y es lo que dice también la OMS, Organización Mundial de la Salud. Ahí está. Muy bien, pasemos a la pregunta 21. Y dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al cinturón de seguridad? Afirmación verdadera, veamos. Recordemos que esto es un elemento de seguridad pasiva. Dice la A que usar el cinturón de seguridad es más necesario cuando se conduce en carreteras. La verdad es que siempre es necesario. Carreteras, zona urbana, zona rural, donde sea. Y es obligatorio en Chile. Dice, para quienes viajan en el asiento trasero en un automóvil, el cinturón de seguridad no les presta utilidad. La experiencia demuestra lo contrario. El cinturón de seguridad es útil a todos los ocupantes del vehículo, incluso en asientos traseros. En un siniestro de tránsito, un pasajero que se ve impulsado desde el asiento trasero hacia adelante no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar a quien viaje en los asientos delanteros de manera mortal, de manera mortal. ¿Ok? Puede aumentar hasta 8 veces más, ¿cierto?, la probabilidad de que sufran accidentes mortales las personas que no lleven cinturón de seguridad viajando en asiento trasero. Entonces, también presta mucha utilidad. La C dice, ¿el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente? Claro que sí. Está hecho para protegernos, es un elemento de seguridad pasiva y también la experiencia, la estadística ha demostrado eso. Las personas que lo llevan puesto, ¿cierto?, sufren generalmente, la mayoría de las veces, tienen menos, ¿cierto?, lesiones, resultan menos afectados en un accidente de tránsito. Esa sería la correcta. Le damos la D, que dice los airbags o bolsas de aire reemplazan ventajosamente los cinturones de seguridad. No, no los reemplazan. De hecho, son complementarios, actúan en conjunto, ¿ok? Pero no, ninguno reemplaza al otro. Así es que descartada la D, alternativa C, la correcta, la más acertada con respecto al uso de este elemento de seguridad pasiva. Ahí está. Bueno, siguiente pregunta. 23, 22, perdón, 22. ¿Qué nos dice la 22? El conductor del vehículo que se observa en la fotografía se quiere incorporar a la vía desde un camino de tierra, o sea, una vía lateral. ¿Qué obligación tiene usted con respecto a él? Claro, nosotros vamos en la vía principal, supongo, de la carretera, y vemos que se asoma un vehículo desde una vía lateral, camino de tierra lateral, o sea, sería una vía secundaria, y quiere ingresar a la vía principal. ¿Tiene preferencia para hacer eso, no? Y nosotros que vamos en la vía principal, ¿tenemos alguna obligación con él? Veamos. La A dice que ninguna, porque el conductor de dicho vehículo es quien tiene que ceder el paso. La B dice cederle el paso porque se incorpora desde un camino de tierra. Al contrario, ¿verdad? La C dice cederle el paso porque se incorpora desde la derecha. Aquí en este caso nos rige el derecho de paso, por si acaso. ¿Por qué? Porque él viene de un camino alternativo, de un camino secundario, perdón, a la vía principal. Él no tiene referencia. Entonces nos rige esto de que si viene por la derecha, viene por la izquierda. Eso rige cuando hay vías de iguales características y condiciones y no hay dispositivo que regule, aquel que venga por la derecha tiene preferencia. No en este caso no, porque acá tenemos vía principal versus vía secundaria. ¿De acuerdo? La D dice facilitar la incorporación en la medida de lo posible, su incorporación. Puede ser peligroso que usted empiece como a bajar o parar para hacerle el paso en este tipo de vías que al parecer es una carretera rural y se circula a mayor velocidad. Usted no tiene ninguna obligación frente a este conductor que tiene que ingresar. Él es el que tiene que esperar hasta que tenga el espacio suficiente y seguro para poder hacer ingreso a una vía principal. Muy bien, vamos con la pregunta 23. Nos dice,
Usted va conduciendo en la ciudad por una calle con dos pistas en sentido único de tránsito. A menos que alguna señal le indique otra cosa, usted no debe excederlos. Ya, veamos, analicemos la pregunta. Por la ciudad, o sea, zona urbana. Zona urbana. Y la calle tiene dos pistas en sentido único de tránsito, por un solo lado. Bueno, eso no es tan relevante. Acá lo más relevante es que está en la ciudad, zona urbana. Ya, entonces, a menos que alguna señal indique otra cosa, ¿cuál es la velocidad máxima permitida que usted no debe exceder? Fácil. Zona urbana, ¿cuánto es lo máximo? A no ser que haya una señal. Si no hay ninguna señal, se asume como velocidad máxima que no puede pasar usted 50 kilómetros por hora. La decía 80 kilómetros por hora, la B 30 kilómetros por hora, la C es la correcta, 50 kilómetros por hora. Hace algunos años atrás era 60 kilómetros por hora, pero esto después cambió, una modificación a esta norma general y quedó en 50 kilómetros por hora en la zona urbana. Alternativa C, la correcta. Pasamos a la pregunta 24, que dice, va conduciendo su vehículo con normalidad y este se desvía hacia un lado cuando usted frena. Usted debería, y usted va conduciendo bien, de pronto frenó, se quiere detener, ¿cierto? Empezó a bajar la velocidad usando el freno de servicio y siente y se da cuenta que el vehículo se le va, se carga hacia un lado. Esto le digo al tiro que es un síntoma generalmente de regulación de freno, mala regulación de freno. Hay un freno, o hay unos frenos que están más ajustados que otros, hay unas pastillas o balatas más ajustadas y el vehículo está frenando de manera descompensada. ¿Ya? Cuando usted no frena, el auto avanza bien, normal derecho, pero cuando usted frena, se carga a un lado, regulación de freno es como lo más probable. Veamos, la dice consultar con su mecánico lo antes posible, sí. Sería una opción, aparte que con los frenos no hay que esperarse mucho, ¿de acuerdo? El sistema de freno es un sistema que hay que estar chequeando constantemente y ver cuáles son los síntomas cada cierto tiempo para un determinado mantenimiento, según lo indica el fabricante. Ojo, la vez es usar su freno de mano. El freno de mano solamente para estacionar. Si usted usa esto sería más peligroso. Se puede usar en una emergencia, pero no en este caso. La C dice bombear el pedal al frenar. Eso se hace cuando hay agua, ¿cierto?, que penetra los sistemas de freno para secarlo, pero no sería una solución. D, cambiar los neumáticos de un lado hacia otro y viceversa. Esto se conoce como una rotación periódica. Una rotación periódica que se hace para que todos los neumáticos se desgasten de forma pareja. ¿De acuerdo? Pero no tiene nada que ver con la regulación del frenado, que el auto se descarga a un lado cuando usted frena, ¿ya? Alternativa correcta, la A, llevar al su mecánico, consultarlo, ¿cierto? Explicarle el problema para que él vea lo más probable que sea una regulación de freno. Muy bien, pasemos a la pregunta 25 que nos dice, si un conductor desea realizar un viraje hacia la derecha, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Va a virar a la derecha, vean, lo verdadero. La A dice, se puede realizar un viraje desde cualquier pista, siempre y cuando lo haya señalizado con el espacio suficiente. Yo le digo que no. Desde cualquier pista no es así. Cuando uno va a virar, debe irse apegando, ¿cierto?, lo más a la derecha posible, para en este caso para virar a la derecha. Cuando va hacia la izquierda y tiene varias pistas de un mismo sentido, tomar la pista izquierda o apegarse al eje de la calzada, dependiendo del caso. ¿Ya? Bueno, en este caso, alternativa A, descartada totalmente porque no puede virar desde cualquier pista. Sería de la pista derecha la correcta. La B dice, debe señalizar hacia la derecha con una anticipación suficiente de a lo menos 30 metros. Esto es correcto. Posición general, siempre que usted va a virar, principalmente en la zona urbana, señalizarlo, ¿cierto? Como mínimo unos 30 metros antes. Se dice al momento de realizar el viraje, los peatones carecen de preferencia hasta que el vehículo realice la maniobra. Falso. Cuando usted intenta realizar un viraje y justamente en esa intersección, en esa esquina, hay peatones cruzando o con intención de cruzar, la preferencia es de ellos. Y el vehículo que está virando carece de preferencia. Así que usted debe esperar, el de conductor, mientras los peatones pasan. ¿Ok? Ya, la alternativa más correcta que encontramos acá es que usted debe señalizar como mínimo unos 30 metros antes de realizar un viraje. Aparte de otras consideraciones más, como apegarse a la derecha, ¿cierto? Bajar la velocidad, etc. Esta alternativa B, la correcta, pasamos a la pregunta 26, que dice,
Una de las enfermedades graves que afectan la capacidad de conducir es A, dolencias musculares, B, enfermedades neurológicas e infartos, y C, resfriado. Ya, imaginemos, grave, dice, grave, que pueden afectar la conducción. Las dolencias musculares, que puede ser después de hacer ejercicio y eso, no puede ser un poquito más incómodo, obviamente, para el momento de pisar el embrague y eso, pero no es una enfermedad grave y que afecte enormemente la conducción, para nada. Las enfermedades neurológicas, infartos, ahí sí, imagínense, enfermedades neurológicas, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tendría un problema bastante serio, podría tener un problema de reacción, de coordinación, etcétera. O un infarto, imagínense, han pasado casos justamente de conductores que han sufrido infarto o preinfarto al momento de ir al volante, y esto es bastante serio en el sentido de que puede perder totalmente el control de la conducción del vehículo y generar alguna consecuencia de proporción, ¿ya? Tiene un infarto en el volante. Se habla de un resfriado, pues en el invierno en muchas personas prácticamente lo pasamos resfriado. Es incómodo conducir así, si el resfriado es muy fuerte puede ser hasta peligroso, pero no es un caso tan extremo, tan límite como la alternativa B. Enfermedades neurológicas e infarto al volante son, pero de mucho cuidado. Estas podrían ocasionar situaciones fatales en caso de sufrirlas al momento de ir conduciendo un vehículo. ¿Ok? Alternativa B la correcta. Siempre es importante, si sabemos que padecemos o tenemos cierto indicio de este tipo de enfermedades, consultar con el médico si podemos conducir, qué tanto podemos conducir, en qué situaciones, etcétera. Muy bien, pasemos a la pregunta 27 que dice, ¿es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones? Aquí está hablando de peatones en la noche. Ya peatones que pueden ir caminando por la berma, por algún lugar cercano, ¿cierto? ¿Es necesario bajar las luces? Y yo les digo que no, esto es falso. No es necesario ni es obligación hacerlo. ¿Por qué? Porque de hecho, si usted las baja, de partida no lo va a afectar enormemente al peatón. Ya ellos no van tan rápido como ya en un vehículo. Si usted las baja, igual los pierde de vista a ellos. Lo importante es visualizarlo bien. Así que no es necesario ni obligatorio. Diferente el caso de enfrentar vehículos, ya sea ciclista o otro vehículo, ahí sí. Pero con los peatones no, para nada. ¿Ya? Alternativa A sería la correcta, es falso. Pregunta 28 es una pregunta multirespuesta y nos dice que las siguientes afirmaciones sobre su visión, ¿cuáles son verdaderas? Veamos, ¿qué se dice sobre nuestra visión, lo verdadero? ¿Ya? La A dice, si usted conduce durante un largo tiempo en condiciones difíciles, puede tener problemas para apreciar correctamente lo que ve y por lo tanto tomar decisiones equivocadas. Claro que sí, imaginemos durante un buen rato en condiciones adversas, con lluvia, niebla, lo que sea, obvio la vista se cansa, porque la está forzando constantemente. Entonces, conducciones de tramos muy largos, prolongados en estas condiciones, nos afectan y nos van a cansar. Y por ende, podemos tener problemas al momento de identificar algo y tomar decisiones. Veamos la vez. Dice, existe un alto riesgo de que los conductores cuyo campo visual no es lo suficientemente amplio no alcancen a reaccionar a tiempo ante peligros provenientes de los lados. Claro, esto ocurre mucho principalmente con los conductores novatos, conductores, cierto, aprendices que están recién iniciando, eh, que tienen licencia por poco tiempo y todo lo demás, generalmente todavía no están desarrollando totalmente el campo perimetral de visión perimetral. ¿Ok? No es lo suficientemente amplio la percepción perimetral que tienen, ¿ya? Y suele pasar que a estas personas a veces les cuesta percibir o reaccionar a peligros provenientes de los costados, porque tienden a fijar la vista en puntos fijos muchas veces, ocupan más la visión directa sin ocupar mucho la percepción perimetral. Por ende, la B es correcto. La C nos dice, tener una buena visión, es siempre, el tener una buena visión es imprescindible para poder captar las diversas situaciones que se presentan al conducir. Por supuesto que sí. Una visión normal dentro del rango que se exige. ¿De acuerdo? Visión normal, en buenas condiciones. ¿Por qué? El sentido que más ocupamos mientras estamos al volante es la vista. Cerca del 80% de toda la información que recogemos mientras conducimos, lo hacemos por medio de este sentido, de la vista. Es muy importante que esté en buenas condiciones y si hay algún problemita en la vista,
este esté corregido con lente. Ya había marcado la corrección, disculpen, me faltó leer la última que decía, ¿las personas jóvenes son más sensibles a la luz deslumbrante que los mayores? No, esto no tiene relación. Puede tener 20 años, puede tener 50 años, y la sensibilidad a la luz en las carreteras va a ser casi igual. Ahora, puede ser que haya un acostumbramiento mayor con personas que conducen más en la noche, sí, pero no es un tema tanto como de la edad, sino que digamos al acostumbramiento. Descartamos la alternativa D, y ahí sí, ahí están. A, B y C son correctas. Hacemos la pregunta 29 que nos dice, wow, ya estamos con tiempo cumplido, por si acaso, pero sigamos leyendo y explicando. Vamos con la 29, dice, por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo? Por regla general, ya se los digo yo antes de leer la alternativa. Por regla general, usted debe estacionar al costado derecho de la calzada, en el mismo sentido del tránsito, a no más de 30 centímetros de la cuneta y a no más de 60 centímetros, perdón, o a no menos de 60 centímetros de otro vehículo que ya esté estacionado. Ya, eso. Viendo las alternativas, veamos cuál es la que más se aproxima a lo que yo expliqué. La A dice al lado derecho en el sentido del tránsito, sobre la calzada. La B sobre la acera, jamás la acera de los peatones y no para los vehículos. Ningún vehículo debería posicionarse sobre la acera. Y la C dice con dos ruedas sobre la acera, ya lo acabo de explicar, jamás sobre la acera, ni dos ruedas, ni una rueda, ni mucho menos todo el vehículo. Alternativa A la correcta. Costado derecho, en el mismo sentido del tránsito, y sobre la calzada, no sobre la acera. Ahí está. La pregunta 30, que dice, una baja presión de aire en los neumáticos delanteros, ¿qué produce? Que su neumático delantero ande con menos aire. La A dice que mejora el rendimiento de combustible. La B dice hace sentir la dirección más pesada. La C hace que el vehículo tienda a ir más lento y no tuerza. Y la D hace sentir la dirección más liviana. Alternativa correcta, ¿cuál creen ustedes? La B. Una baja presión de aire, o sea, andar con menos aire en neumáticos delanteros, generan un mayor contacto con la superficie y la dirección va a ser más pesada. Al mismo tiempo, esto es perjudicial para los neumáticos porque se desgastan de mala manera. ¿De acuerdo? Y por ende, también al tener menos aire los neumáticos y haber más superficie de contacto con la calzada, hay mayor consumo de combustible. Así que para nada mejora el rendimiento de combustible. Alternativa B la correcta. ¿Ok? La pregunta 31. Tenemos una señal acá. Dice, las señales las señales de tránsito, perdón, transitorias, ¿sí? Son aquellas que, ya, estas señales se conocen como transitorias, las que vemos en la imagen, ¿ya? De color de fondo naranja con símbolos negros, que lo que nos indica es que realmente cuando hay trabajo en la vía, ¿ya? Eso les digo antes de la alternativa, que es una señal del tipo preventivo también, señal del tipo preventivo también, que le está advirtiendo a usted que está cercano a la presencia de trabajo en la vía pública. Veamos, la A dice la señal que advierte inicialmente la presencia de trabajo son de color café. No, pues, son de color naranjo, como están en la imagen, tal cual. Las de color cafecito, una señal informativa que nos informa acerca de atractivos turísticos. No tiene nada que ver con eso. La B dice, cuando se realiza el trabajo en la vía, se instalan para advertir los peligros o entregar información a los usuarios de la vía. Se caracterizan por ser de color naranja y una amarilla. Sí, la única que es amarilla es la proximidad a cierto trabajo, ¿ya? Esa es la única amarilla. Las demás son todas de color naranja y se instalan, tal como dice ahí, cuando hay trabajos en la vía pública. La C dice, dentro de estas señales se encuentran también aquellas que informan de servicios y las de color café que se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. No, para nada, las que informan de servicio y las de color cafecito son señales del tipo informativo, no corresponden a este grupo, así que descartada. Alternativa correcta, la B, informan, ¿cierto? Y advierten la presencia de trabajo en la vía pública, donde también se generan peligros. Recordemos siempre que cuando hay trabajo en la vía no está normal, porque está alterada por esta obra, ¿ya? La vía está modificada. Pueden haber desvíos de tránsito, pueden haber cortes de ruta, pueden haber zonas de bandereo, maquinaria en movimiento, hombres trabajando, etcétera, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado cuando vemos estas señales y hay trabajo en la vía pública porque la vía está alterada, ¿de acuerdo?
Alternativa B la correcta y pasamos a la pregunta 32, que nos dice, ¿cuáles son las causas de deterioro de los neumáticos más comunes? ¿Por qué se deterioran más comúnmente los neumáticos? Es una pregunta multirespuesta. La A dice por la presión baja, o sea, usarlos con poco aire, correcto. Con menos aire que el recomendado, el neumático se va a desgastar de manera dispareja. Sí. La B dice por la presión alta, o sea, usarlo con más aire que el recomendado, con un exceso de aire. Correcto, también se van a gastar de manera dispareja. Incluso hasta la dirección queda más inestable. La C dice cortes profundos en el lateral, producido por objetos cortantes. Correcto, al pasar sobre vidrio, ¿cierto? Algunos elementos que pueden estar botados en la calzada, que sean punzantes o cortantes, o los mismos solerazos, a veces golpean la solera con los neumáticos, todo esto va dañando la estructura del neumático, producen cortes, grietas o deformidades de los neumáticos. Esto es correcto. A, B, C son correctas, ¿de acuerdo? Son causas de causantes del deterioro de los neumáticos. Ahí está. Pasemos a la pregunta 33. Vamos a la 33, ¿qué dice? De entrar en una autopista, ¿a qué velocidad se debe circular? Ya para ingresar, se supone que desde una pista de aceleración hacia la pista, hacia la autopista. Muchas veces malinterpretan esto, ¿eh? Que creen que la pista de aceleración es una pista donde deben correr sí o sí a alta velocidad para ingresar. Y no es así. A veces hay que aumentar un poco más, pero esto depende en gran medida del tránsito circundante. Veamos, la A dice que a la máxima velocidad permitida en la autopista. Acabo de hablar de eso. No, no es siempre así, para nada, al contrario. Tiene que ir evaluando el tránsito de vehículos para poder ver si acelera más o disminuye un poco para poder ingresar. Una vez dice la velocidad adecuada que permite incorporarse con seguridad. Esa debería ser. Y la C dice siempre muy despacio para entrar con seguridad tampoco. Hay veces que hay que acelerar, dependiendo cómo esté el tránsito, lo acabo de decir. Alternativa B, la correcta. Espero que todos hayan acertado eso. Vamos a la pregunta 24. Ya poquito ya. Dice, usted está conduciendo al límite de la velocidad máxima permitida y un conductor intenta adelantarlo igual, o sea, aunque usted vaya al límite. ¿Trataría usted de evitar que lo adelante? Ahí vemos una imagen, se ven unos vehículos adelantando, ¿cierto? Entonces usted va como al límite, va como a 100 kilómetros por hora, por dar un ejemplo, un tipo que está, y a pesar de eso lo quieren adelantar igual. ¿Trataría usted de evitarlo? La A dice no, en ningún momento, la B dice sí, porque como usted está infringiendo la ley. Bueno, si no es problema de usted, en todo caso. Usted tiene que actuar defensivamente, nada más. La C dice que también sí, porque el otro conductor está actuando de forma peligrosa. Y la D dice que no, a menos que sea seguro hacerlo. Yo les digo que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, se debe impedir un adelantamiento. Más bien todo lo contrario, hay que favorecer la maniobra, tratar de facilitar al que está adelantando, independiente que él venga infringiendo la ley, ¿de acuerdo? Es peligroso tratar de evitar esto. Todo lo contrario, usted tiene que ayudar al que adelanta siempre, no se olvide. Y así va a ser más seguro para todos. Vamos a la última pregunta del día de hoy de nuestro video test. Dice así. El vehículo indicado con la flecha roja se encuentra detenido sobre la zona azulada. Y ahí vemos es un auto blanco, ¿cierto? Esperando para poder virar en U. O sea, se detuvo ahí en esa zona para poder virar en U. Preguntan si esto es correcto. Yo le digo, yo que no, no es correcto. Veamos, la alternativa A dice que no, porque los vehículos no pueden detenerse ni circular por zona azulada. La B dice que sí, pero solo si son motocicletas, solo las motocicletas. Y la C dice sí, la zona azulada solo separa sentidos de circulación. Yo le digo que no, para nada. Es verdad que la zona ciudad separa sentidos de circulación, pero no es un lugar ni para detenerse ni para circular sobre esta zona. Esto prácticamente reemplaza un bandejón central. Es lo que hay que imaginarse. ¿Usted se subiría sobre un bandejón para esperar o para cruzar la calzada? Para nada, jamás con su vehículo. Debería estar sobre la zona ciudad, ni pasar sobre ella, ni cruzarla, ni detenerse sobre ella. Lo que está haciendo el vehículo está totalmente prohibido, es una infracción, incluso es peligroso. Así que marcamos la alternativa A, que sería la correcta. Ni detenerse, ni circular sobre ella, ni pasar sobre esa zona, ni mucho menos cruzarla. Ahí está,
Muy bien, estimados, hemos terminado nuestro video test del día de hoy. Ahí tenemos la corrección final, 35 de 35. Espero que ustedes también hayan acertado, ojalá que en todas. Y si se equivocaron en algo, espero que las explicaciones le vayan sirviendo para corregir. No se olviden siempre tratar de realizar todos los test que puedan para irse preparando. Me quedan poquitos minutos para cerrar, así que me voy despidiendo. Y no olviden que estamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con ustedes acá con un nuevo video test. Soy Mauricio y no se olviden recomendarnos. Estamos en Práctica Test, por página de aprendizaje digital para obtención de licencia de conducir. Complemente su estudio con nosotros, practique con nosotros, realice todos los exámenes que pueda, vea nuestras grabaciones. También saludos a los amigos que nos ven por YouTube. Las grabaciones, cierto, que van quedando cada día de los videos test que vamos realizando. Que estén muy bien, me despido, hasta mañana. Tengan un hermoso día, gracias por su atención. Chau, chau. Cerramos sesión.